Blanca Martínez es doctora en geología, geopoeta y friki. Pensaba que había salido Blanca Martínez, todavía no. Irantxu Guedes, doctora en geología, amante de la fotografía y de todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Y Jone Mendicoa es doctora en geología y profesora de secundaria en un instituto de Castro Urdiales. Y además toca el piano. Yo les había pedido un favor. Les había dicho, por favor, hablad de volcanes. Pero no me quieren suficiente. Así que van a hablar de otra cosa, que a ellas les ha apetecido más, que hacen bien, que por eso es su charla. Así que Jone, Irantxu y Blanca, First Geology Rocks. Aplausazo para ellas. Bueno, pues 2 años ya, desde la última vez que estuvimos por aquí. Y 2 años también que llevamos sin festivales. ¿Qué vamos a hacer? Pues es verdad, ¿eh? Yo ya tengo ganas. Un poquito de música, apetece, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es que vamos de una catástrofe a otra, pandemias. Luego el volcán, que bueno, por lo menos se ha visto por la televisión que algo de utilidad nuestra ciencia tiene. Es verdad, Pero a ver si toda esta gente se va a quedar con la idea de que la geología solamente estudia volcanes. No. Yo creo que igual deberíamos de mezclar estas dos cosas, ¿no? Y contarle a esta gente para qué servimos de verdad. Pues fíjate que me parece que es una idea fantástica. ¿Nos montamos igual nuestro propio festival? Yo creo que sí, e invitamos a toda la gente, ¿no? ¿Qué os parece si empezamos con nuestro particular show? Estos son los problemas del directo, los conciertos. Pues venga, vamos con ello. Solo son piedras, no sirven para nada útil. Rocas, aburridas rocas, premolestando al pasear. Pero vamos a cambiar esa forma de pensar. Abre los ojos y mira alrededor. Todo lo que ves tiene una explicación. Y hay una ciencia que lo estudia. ¿Cuál podría ser? La respuesta es... Somos muy dependientes, todo nos lo da el planeta, pero no es tan fácil, también nos lo puede quitar. Aquí os vamos a cantar cómo podemos avanzar. Abre los ojos y mira alrededor. Todo lo que ves tiene una explicación. Y hay una ciencia que lo estudia. ¿Cuál podría ser? La respuesta es... La geología.
ojos y mira alrededor. Todo lo que ves tiene una explicación. Y hay una ciencia que lo estudia. ¿Cuál podría ser? La respuesta es... Los ojos miran alrededor, todo lo que ves tiene una explicación. Hay una ciencia que lo estudia. ¿Cuál podría ser? La respuesta es... Abre los ojos y mira alrededor. Todo lo que ves tiene una explicación. Y hay una ciencia que lo estudia. ¿Cuál podría ser? La respuesta es la geología. Bueno, ya hemos empezado a calentar, ¿no? ¿Queréis saber un poquito más para qué sirve la geología? Bueno, pues vamos con el segundo invitado de la noche. Necesitamos encontrar agua para poder sobrevivir. Usamos minerales para poder construir. Y sobre los combustibles que vamos a decir, pues solo con geología los podemos conseguir. Encontramos todo lo que necesitamos. Evitamos todo lo que nos hace daño. Geología, esa es la mejor herramienta para desarrollar. Aprenderé cómo usar la geología para desarrollar, si queremos comprender. Y de nuestro mundo depender. Pero eso no es todo, ¿eh? Si de las inundaciones nos queremos librar y de los hundimientos queremos salvar, Si los desprendimientos buscamos evitar, pues solo con geología lo podemos lograr. encontramos todo lo que necesitamos. Evitamos todo lo que nos hace daño. Geología, esa es nuestra mejor herramienta para desarrollar. Aprenderé cómo usarla para desarrollar, si queremos comprender. Y de nuestro mundo depender. Hoy todo cambia muy de rápido. Qué locura este clima que no entiende. Geología, esa es nuestra mejor herramienta para desarrollar. Aprenderé cómo usar la geología para desarrollar, si queremos comprender. Y de nuestro mundo depender.
¿Ha quedado un poquito más claro todo? Pues por si acaso tenemos nuestra cabeza de cartel a este festival privado. ¿Estáis preparados para la última? Queremos un poquito de ayuda, ¿eh? Sobre todo con el estribillo, ¿vale? ¿Listos? Pues ahí va. Todos los recursos naturales básicos para la humanidad los tenemos que buscar con la... Bien, ahora vamos. Arriba. Ven, déjate convencer de nuestra utilidad para la humanidad. Ven, déjate convencer si queremos avanzar. La geología hemos de usar. Pensando en nuestra seguridad, los riesgos debemos evitar, conociendo lo que nos rodea, gracias a la geología lo vamos a poder lograr. Un río desbordado es natural, pero tu casa puede inundar. Un desprendimiento no es especial, pero prevenirlo es algo fundamental. ¡Vamos! Ven, déjate convencer de nuestra utilidad para la humanidad. Ven, déjate convencer si queremos avanzar. La geología hemos de usar. Podemos olvidar de cómo está subiendo el nivel del mar. Y además la temperatura, todo eso es también prioridad geológica. Ven, déjate convencer de nuestra utilidad para la humanidad. ¡Woohoo! Ven, déjate convencer de que queremos avanzar. Ven. Nos vemos el año que viene en el segundo festival Geology Rocks. ¡No faltéis!